reencarnación del dios de la espada más fuerte. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only. Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 901. Espada silenciosa. Dentro del bullicioso dojo, cientos de personas se habían reunido alrededor de la arena. Este dojo es patético. Estos instructores son solo basura. Están completamente equivocando a los estudiantes aquí. Con tales habilidades, incluso se atreven a iniciar un dojo. Hola, chicos, es mejor que entrenen en otro lugar. Con estos instructores de basura enseñándote, no llegarás a ninguna parte en una competencia de lucha, sin importar cuánto tiempo entrenes. No es de extrañar porque, después de tantos años, esta ciudad no ha producido un solo luchador profesional decente. Por supuesto, no tienes la culpa. Más bien, es culpa de estos instructores de basura. Si fuera por mí, empacaría y me iría después de descubrir qué tan malos son estos instructores. No malgastaría mi juventud aquí. Más de una docena de jóvenes en sus veintes con túnicas de artista marcial gris oscuro miraron al instructor de mediana edad que acababa de ser derrotado, y el asco llenó sus miradas. Estos jóvenes con túnica gris luego enviaron miradas comprensivas hacia los cientos de adolescentes que se entrenaban dentro del salón. Aunque los aprendices del Big Dipper Dojo estaban furiosos, ninguno de ellos se atrevió a hablar, permaneciendo en silencio mientras observaban esta escena. Esta docena de personas que habían aparecido repentinamente eran demasiado fuertes. Entre estas personas, un joven indiferente, que parecía tener aproximadamente la misma edad que ellos, había derrotado a 6 de sus instructores altamente calificados. Además, ninguno de sus instructores había tocado a este joven indiferente. Incluso alguien que no sabía nada de artes marciales podía ver la disparidad en sus puntos fuertes. Si tuvieran que desafiar a ese joven, probablemente no durarían un solo movimiento. Fue extremadamente difícil derrotar a un oponente en un solo movimiento. Fue aún más en una batalla real. En general, tales situaciones solo ocurrieron cuando los artistas marciales lucharon contra una persona común. En pocas palabras, solo era posible si había una gran diferencia entre las fortalezas de los luchadores. Los cientos de aprendices adolescentes sintieron una inmensa presión sobre ellos cuando miraron al joven delgado e indiferente. Al ver a los callados aprendices, el feroz y calvo hombre de pie al frente de los jóvenes de túnica gris sonrió con satisfacción. ¿Qué tal? Ustedes han visto la diferencia en nuestras habilidades para ustedes mismos. Venimos del White Tiger Dojo. Recientemente, nuestro dojo ha considerado establecer una sucursal en esta ciudad. Esta es una oportunidad para todos ustedes. Si se desempeña bien en el dojo de la sucursal, incluso podría tener la oportunidad de entrenar en el dojo principal. En ese momento, serás la estrella de la competencia de lucha de mañana. No tendrás que desperdiciar tu vida en este pequeño lugar. Al escuchar la oferta del hombre calvo, todos quedaron atónitos por un momento. Inmediatamente entendieron por qué incluso el maestro Chen Wu no era rival para estos jóvenes. Habían escuchado sobre el White Tiger Dojo. Cualquiera que quisiera unirse al mundo de la lucha lo sabía. Muchos concursantes famosos, que habían participado en competiciones nacionales de lucha anteriores, se originaron en el White Tiger Dojo. El dojo incluso había nutrido a conocidos luchadores internacionales en el pasado. Innumerables jóvenes que querían su propia fama en el mundo de la lucha soñaban con unirse al dojo Tigre Blanco. Sin embargo, nunca habían imaginado que el White Tiger Dojo abriría una sucursal en su ciudad. Antes de que el calvo pudiera decir más, las puertas del dojo se abrieron. Después de haber captado la atención de todos, Shifen y Liang Jing se acercaron al hombre calvo. Inmediatamente, los alumnos se emocionaron. Shifen era el instructor principal de Big Dipper Dojo. A pesar de ser tan joven, había alcanzado esta posición confiando en su propia fuerza. Era su ídolo venerado. De hecho, muchos de ellos se habían unido específicamente al dojo porque habían escuchado que Shifen era un instructor aquí. Sin embargo, Shifen normalmente vivía en la villa Greenwater, solo ocasionalmente se aventuraba al dojo. Por lo tanto, no lo vieron a menudo. ¿Eres el instructor principal? Los labios del hombre calvo se torcieron en una mueca, mirando a Shifen con desdén. Había oído que el recién establecido Big Dipper Dojo tenía un artista marcial de 20 y tantos años que guiaba a los estudiantes. Había pensado que había sido una broma. Ahora, sin embargo, parecía que el rumor era cierto.
El hombre que tenía delante vestía ropa deportiva azul oscuro y barata, y no parecía fuerte. No solo el hombre parecía un poco pálido, sino que también carecía del aura de un artista marcial. Era difícil imaginar cómo un debilucho se había introducido en el puesto de instructor jefe. En su opinión, Shifen era más débil que los instructores que ya habían sido derrotados. Por lo menos, sus auras habían sido pasables. Eso es correcto. ¿Por qué has venido a buscarme con tanta prisa? Shifen echó un vistazo a la docena de miembros del White Tiger Dojo, cada vez más confiado en su conjetura. En el pasado, después de que el dominio de Dios lanzó el sistema del espacio mental, los dojos conocidos en todo el país habían comenzado a expandirse. Estos dojos habían establecido sucursales en varias ciudades en un intento de cazar miembros y expandir su influencia, con la esperanza de atraer las inversiones de las grandes corporaciones. Aunque algunos dojos habían recibido estas inversiones, la mayoría no. Las intenciones de estas corporaciones habían sido obvias. Todos habían querido cultivar un poderoso gremio propio en el dominio de Dios. Sin embargo, en comparación con el reclutamiento de jugadores comunes, fue mucho más eficiente reclutar luchadores de dojos, que ya estaban familiarizados con el combate real. Además, el dominio de Dios no afectaría las rutinas diarias de estos luchadores. Estas personas solo necesitaban jugar el dominio de Dios mientras dormían. Con esto, no solo el mundo de la lucha y el mundo de los juegos virtuales permanecerían separados, sino que también formarían una relación mutuamente beneficiosa, ayudándose mutuamente a mejorar. Ambas partes ganarían más dinero. Sabiendo esto, las grandes corporaciones que habían estado interesadas en el sistema Mindspace se habían negado a ignorar una oportunidad tan valiosa. Entre los dojos del país, el White Tiger Dojo había elegido establecer sucursales en más de una docena de ciudades de tercer nivel. La ciudad de Hinai había sido una de esas ciudades. En aquel entonces, los diversos dojos de la ciudad se habían desesperado al escuchar las noticias. Originalmente, estos dojos habían elegido desarrollarse en una ciudad de tercer nivel precisamente porque no podían competir con los dojos en ciudades de primer y segundo nivel. Cuando los principales dojos se dirigieron a sus ciudades, se vieron obligados a cerrar. Al final, muchos de los dojos de la ciudad de Hinai se vieron obligados a cooperar con el White Tiger Dojo. Una vez que Shifen vio a los miembros del Dojo Tigre Blanco, su mirada se detuvo en el joven indiferente detrás del hombre calvo. Shifen conocía a este joven. Había sido extremadamente famoso en la ciudad de Hinai. Además, después de unirse al dominio de Dios, se había vuelto imparable. En el pasado, había sido conocido como Espada Silenciosa en el dominio de Dios. En su apogeo, había sido un berserker de nivel 5 que ocupó el puesto 58 en la lista de expertos en dominios de Dios. Desafortunadamente, su entrada al dominio de Dios fue algo tardía. De lo contrario, sus logros en el juego habrían sido aún mayores. Nuestro White Tiger Dojo está pensando en abrir una sucursal en la ciudad de Hinai, así que hemos venido a saludarlo. También esperábamos entrenar contigo. Me pregunto si el instructor Shi está interesado. El hombre calvo se echó a reír. ¿Spar? Los labios de Shifen se unieron ligeramente. Sacudiendo la cabeza, dijo, ¿por qué no me parece así? El White Tiger Dojo es tan famoso que incluso un laico como yo lo sabe. ¿Es necesario aventurarse hasta aquí para cazar furtivamente a nuestros miembros? No lo digas así. Solo estamos tratando de realizar negocios honestos. Naturalmente, tenemos que ofrecer mejores opciones a aquellos que desean unirse al mundo de la lucha. El hombre calvo se echó a reír. No tomó a Shifen en serio en lo más mínimo. En su opinión, Shifen era simplemente un títere que Big Dipper había empleado para dirigir este dojo. El hombre no calificó para hablar con él en absoluto. Escuché que eres bastante poderoso. Siempre he admirado a aquellos con fuerza. Me pregunto, ¿estarías dispuesto a entrenar conmigo? Podemos mostrar a todos si tu fuerza es superficial o no. Capítulo 902. Clase versus clase. El sarcasmo del calvo se ganó el disgusto de muchos dentro del dojo. Justo cuando Liang Jin estaba a punto de dar un paso adelante y decir algo, Shifen la retuvo con una mano. También estaba familiarizado con este hombre calvo. El hombre se llamaba Gan Xingten, y era uno de los discípulos avanzados del dojo Tigre Blanco. El hombre era bastante fuerte, incluso más fuerte que Chen Wu. Fue muy activo en todo tipo de competiciones de lucha y se había ganado cierta fama. Por lo tanto, tenía la confianza de limpiar el piso con cada instructor de artes marciales en la ciudad de Hinai. ¿Qué pasa? ¿Miedo?
Gan Xingten se burló. En opinión de Gan Xingten, la tez pálida de Shifen se debía definitivamente al miedo. Con este pensamiento, se volvió aún más seguro de que Shifen tenía miedo de entrenar con él. No me opongo particularmente a un combate de combate. Sin embargo, si atiendo a cada persona al azar que irrumpió en nuestro dojo para desafiarme, ¿no moriría de agotamiento? Shifen respondió suavemente. La réplica de Shifen no puso nervioso a Gan Xingten en lo más mínimo. Por el contrario, se echó a reír mientras continuaba corriendo la boca, diciendo: el alto y poderoso instructor en jefe del Big Dipper Dojo solo sabe cómo inventar excusas. Instructor Shi, no tiene miedo de convertirse en un hazmerreír si otros en nuestra industria se enteran de su cobardía. Inicialmente, había pensado que el rumoreado maestro de artes marciales del Big Dipper Dojo era realmente bastante poderoso. Ahora, sin embargo, parecía que esos rumores no habían sido más que mentiras. Veo que el Big Dipper Dojo solo equivale a mucho. Si incluso su instructor principal tiene demasiado miedo para entrenar, ¿cuál es el punto de comenzar un dojo? También podría cambiar de profesión. Empieza un salón de baile. Tú y yo somos más cercanos en edad. Si no quieres entrenar con el hermano mayor Gan, ¿qué tal mi desafío? ¿Te atreves a aceptarlo? Aunque Gan Xingten no estaba enojado, los discípulos intermedios detrás de él estaban más que ansiosos por pelear. Llamas furiosas llenaron sus ojos cuando miraron a Shifen, y no querían nada más que enseñarle una lección, mostrándole exactamente cuán poderoso era el Dojo Tigre Blanco. Cualquiera de los discípulos avanzados del Dojo Tigre Blanco podría servir fácilmente como instructor principal del dojo en una ciudad de segundo nivel. Incluso Chen Wu, el principal experto de la ciudad de Jinai, había perdido ante el hermano mayor Gan, pero Shifen había dado a entender que su hermano mayor no estaba calificado para luchar contra él. Fue un insulto al Uite Tiger Dojo y su hermano mayor Gan. En sus opiniones, incluso uno de los discípulos básicos del Uite Tiger Dojo podría derrotar fácilmente a Shifen con unos pocos movimientos. El combate contra su hermano mayor Gan era un gran privilegio para este hombre. No me malentiendan. No rechacé tu invitación a entrenar. Sin embargo, dado que son miembros de Uite Tiger Dojo, no puedo usar mi estado como instructor para intimidarlo, ¿verdad? Tengo la intención de permitir que nuestros discípulos entrenen contigo. ¿Qué piensas? Preguntó Shifen mientras miraba a Gan Xingten. Todo el dojo quedó en silencio cuando Shifen terminó su pregunta. La multitud del dojo Tigre Blanco miró a Shifen como si fuera un idiota. Si incluso los instructores del Big Dipper Dojo no fueran rivales para ellos, ¿por qué los discípulos tendrían alguna oportunidad? Incluso con una mano atada a la espalda, podrían derrotar fácilmente a cualquiera de los discípulos de Big Dipper. Mientras tanto, cuando los discípulos del Big Dipper Dojo escucharon a Shifen, todos quedaron atónitos. Ya habían aprendido lo aterrador que era el Uite Tiger Dojo cuando habían visto las peleas anteriores. Incluso si pelearan juntos en grupos de 5 o 6, no serían un rival para uno de los luchadores del Uite Tiger Dojo, mucho menos en un 1 contra 1. Seguro. Solo que, una vez que todos los discípulos de Big Dipper hayan sido derrotados, espero que dejes de darme excusas y luches contra mí, se burló Gan Xingten y asintió. ¿Estás seguro? Si ganas, daré un paso adelante. Shifen se echó a reír. Luego se volvió hacia Lianjin y dijo: Fetch Fire Dance y los demás. ¿Obtenerlos? Pero no son ellos. Lianjin se sorprendió momentáneamente por la orden de Shifen. Después de que ella se convirtiera en la asistente de Shifen, él a menudo solicitó su ayuda para administrar algunos de los asuntos del taller de Al Acero. Por lo tanto, ella conocía Fire Dance y las identidades de los demás. Ninguna de estas personas eran luchadores profesionales. Eran jugadores profesionales. En lugar de hacer que luchen contra los miembros del Tigre Blanco, sería más efectivo si los discípulos del dojo lucharan. Ya es hora de que participen en una batalla real. Shifen entendió la razón del shock de Lianjin. Sin embargo, él todavía tenía su invocación Fire Dance y los demás. El grupo de Fire Dance podrían no ser luchadores profesionales, pero después de una estadía tan larga en la Villa Greenwater, habían recibido varios entrenamientos. Lei Bao incluso había guiado sus cimientos. Además, recibieron un suministro interminable de fluidos nutrientes de rango A y el fluido nutriente de rango S ocasional. Sus físicos actuales ya eran muchas veces más fuertes que cuando llegaron por primera vez a la Villa Greenwater. Fire Dance y los demás incluso habían sorprendido a un artista marcial como Lei Bao, y el hombre a menudo elogió al grupo por ser genios de las artes marciales.
Lei Bao incluso había querido aceptarlos como sus discípulos personales. Desafortunadamente, Shifen había rechazado sus solicitudes. Un momento después, Fire Dance y los demás entraron al dojo. Inmediatamente, su aparición causó una gran conmoción. Cuando el grupo Wite Tiger Dojo vio Fire Dance y los demás, sus mandíbulas casi cayeron al suelo. La rabia brilló en sus ojos cuando los pensamientos de asesinar a Shifen surgieron en sus mentes. Al parecer, habían pensado que Shifen había convocado a un grupo de poderosos expertos para que lucharan entre ellos. Ayúdenos. No es así. Ahora, sin embargo, parecería que simplemente los estaba ridiculizando. El grupo que Shifen había llamado para enfrentarlos en realidad incluía chicas. Aunque no faltaron discípulas femeninas en los diversos dojos, y hubo competencias solo para mujeres en las principales competiciones de lucha, los hombres y las mujeres simplemente estaban en diferentes niveles. El hecho de que Shifen hubiera enviado a una discípula pisoteó su gloria y orgullo. ¿Por qué no estarían enojados? Instructor Shi, ¿estás tratando de insultar al dojo Tigre Blanco? Preguntó Gam Shinten a Shifen con un tono helado. Gam Shinten tenía la intención de esperar una respuesta. Sin embargo, Fire Dance caminó hacia la arena y señaló a los miembros del Tigre Blanco, emitiendo su desafío. Los combates uno a uno serán demasiado aburridos. Quiero enfrentarme a todos a la vez. Antes de que los miembros del Wite Tiger Dojo pudieran reaccionar, Liang Jin casi se desmayó. ¿Quién creía Fire Dance que eran estas personas? Esto no fue un juego. Todos eran expertos en lucha de buena fe. No eran monstruos al azar que uno podría derrotar casualmente en un juego. Liang Jin había pensado en advertir Fire Dance. Sin embargo, al ver las miradas asesinas de los miembros de Wite Tiger Dojo, corrió hacia Shifen y dijo suavemente: Maestro Shifen, por favor, pídale que pare. Estas personas son del Wite Tiger Dojo. Si ella los enoja y dejan de contenerse, alguien terminará en el hospital. Tienes razón, asintió Shifen. Luego miró hacia Fire Dance y dijo: espera. No deberíamos hospitalizarlos. Si se tratara de Kola o Yewumian, podrían haber jugado con sus oponentes sin lastimarlos demasiado. Sin embargo, si dependiera de Fire Dance, sus oponentes estarían en peligro. Después de todo, Fire Dance nunca antes había peleado con gente común. Después de llegar al reino de refinamiento, generalmente solo entrenaba con Lei Bao. Si ella peleara con una persona común, podría calcular mal a su oponente y usar demasiada fuerza. Entiendo. Fire Dance asintió y sonrió. Las instrucciones de Shifen dejaron a Liang Jin sin palabras. Aunque quería informarle que eso no era lo que había querido decir, el joven indiferente del Wite Tiger Dojo había entrado en la arena. En cuanto a los otros miembros de Wite Tiger, gritaron su indignación. Tu Zipping, es mejor que no te detengas solo porque es bonita. Muéstrales la fuerza del dojo Tigre Blanco. Zipping, si no puedes derrotarla con un solo movimiento, me burlaré de ti para siempre. Los ojos de los luchadores visitantes estaban inyectados de sangre por la ira. Todos deseaban estar en el lugar frío de Yu Zipping, ansiosos por mostrarles a estos bunkins del Big Dipper Dojo el alcance de su fuerza. Mientras tanto, Gam Shinten se echó a reír por la ira. Incluso se preguntó si Shifen actuó por desesperación después de darse cuenta de la desesperanza de la situación del Big Dipper. Yu Zipping asintió seriamente cuando se volvió hacia Fire Dance con una expresión escalofriante. Como Yu Zipping ya estaba preparado, Shifen rápidamente inició la pelea. Muy bien, entonces. Como has decidido, deja que comience el partido. Capítulo 903. ¿Quién sigue? Cuando Shifen anunció el comienzo de la batalla, Yu Zipping le lanzó una mirada al hombre, con la sorpresa en sus ojos. Shifen simplemente estaba demasiado tranquilo. Había participado en muchas competiciones de lucha antes y había conocido a personas de diversos estándares, por lo que podía decir que la serenidad de Shifen no era un acto. Más bien, su calma se originó en la confianza absoluta como si todo estuviera bajo su control. Sin embargo, en su opinión, su partido contra Fire Dance estaba desequilibrado. Fire Dance no tenía ninguna posibilidad de ganar contra él. Después de todo, las mujeres eran generalmente más débiles que los hombres. Fue especialmente cierto para una gran belleza como Fire Dance. Aunque Fire Dance usaba un conjunto de ropa deportiva azul oscuro, su ropa no podía ocultar su cuerpo curvilíneo. Ella no se parecía en nada a un gorila musculoso. Por el contrario, se parecía a alguien que a menudo practicaba yoga. Su figura perfecta solo contenía encanto, no fuerza. Ante la fuerza absoluta, todos los trucos eran inútiles.
Todos los artistas marciales conocen esto. En términos de fuerza, aunque no estaba en la cima de los discípulos intermedios del dojo Tigre Blanco, todavía se lo consideraba por encima del promedio. Actualmente, tenía una fuerza de perforación de 422 kilogramos, aunque apenas calificó para participar en el Campeonato Nacional Juvenil, en una ciudad de tercer nivel como la ciudad de Jinai, definitivamente podría clasificarse entre los mejores luchadores de la ciudad. En una pelea real, no fue fácil compensar la diferencia en fuerza. Eso requería una gran experiencia y técnicas de combate. Sin embargo, aunque solo tenía 18 años, ya había participado en más de una docena de competencias a gran escala. Poseía una considerable cantidad de experiencia en combate. Incluso entrenaba frecuentemente con los discípulos avanzados del dojo. En términos de técnicas de combate, ya estaba a su nivel. Con la ventaja de la fuerza, la experiencia y las técnicas, perder era imposible. Entonces, ¿por qué estaba Shifen tan tranquilo? ¿De dónde venía su confianza? Sin embargo, Yu Ziping rápidamente sacudió estas preguntas mientras regresaba su mirada a Fire Dance. Ya no quería pensar en lo que podría estar pasando por la mente de Shifen. Derrotar a Fire Dance era su prioridad. Con este combate, le enseñaría a Shifen el significado de un verdadero luchador profesional. Otoño. Yu Ziping gritó, su voz tan fría como la nieve. Como una flecha, se lanzó hacia Fire Dance y envió un feroz golpe hacia su abdomen. Su ataque fue rápido y preciso. No se contuvo en lo más mínimo. Ziping seguro es vicioso. No importa lo que esté sucediendo, su oponente sigue siendo una gran belleza, pero no muestra ninguna misericordia, murmuró Gan Xingten con simpatía. Con esto, el partido terminaría tan rápido como había comenzado. Incluso en el White Tiger Dojo, Yu Ziping fue visto favorablemente. Sin embargo, el niño tenía una deficiencia. No sabía cómo contenerse. Para un joven, sin embargo, esto fue un beneficio. Si uno se distrajera con frecuencia, sería muy difícil mejorar. Pen. El sonido de una colisión irradió desde la arena. Ella lo bloqueó. ¿Cómo es eso posible? La gente debajo de la arena miró a Fire Dance con incredulidad. El impacto debería haber enviado a Fire Dance a volar, sin embargo, ella había bloqueado el puño de Yu Ziping con una mano. Era realmente difícil imaginar cómo ese brazo delgado y frágil podría soportar tanta fuerza. Lógicamente, su brazo debería haber sido derribado. Nadie se habría sorprendido si sus huesos se hubieran roto o roto. Sin embargo, Fire Dance no mostró signos de dolor. Por el contrario, había recibido el puñetazo de Yu Ziping como si se hubiera acercado a saludar. Yu Ziping también quedó momentáneamente aturdido. A toda prisa, trató de retirarse. Sin embargo, de repente descubrió que su puño no se movería sin importar cuánto lo intentara. Los tiernos dedos de danza de fuego le apretaron el puño como cadenas. Sin otra opción, Yu Ziping levantó su pierna izquierda y la arrastró hacia el cuello de Fire Dance. Pen. Sin embargo, Fire Dance atrapó su pierna de hierro con su otra mano. Como si hubiera predicho esto, Yu Ziping rápidamente envió un golpe de seguimiento con su otra mano. Justo antes de que el puño de Yu Ziping golpeara la cara de Fire Dance, un crujido resonó por todo el dojo. En el siguiente momento, Yu Ziping lanzó un grito agonizante, su puño se detuvo cuando de repente cayó al suelo. El puño y el tobillo que Fire Dance había atrapado ya había comenzado a ponerse morado. Los diversos espectadores quedaron estupefactos. Habiendo olvidado el pálido Yu Ziping, todos miraron a Fire Dance con asombro. La actuación de Fire Dance fue simplemente demasiado impactante. Nadie podía creer lo que veían. Entre la multitud, los miembros de White Tiger Dojo fueron los más afectados. Sabían cuán fuerte era Yu Ziping. Entre su grupo, solo 2 o 3 personas eran más fuertes que él. Sin embargo, frente a Fire Dance, Yu Ziping era tan poderoso como un niño. ¿Qué técnica, qué experiencia de combate? Frente a la fuerza absoluta, no eran nada. ¿Tiene ella algún tipo de fuerza divina? La expresión de Gan Xingten era sombría mientras miraba al herido Yu Ziping. Fire Dance era simplemente una niña. Sin embargo, incluso él era mucho más débil que ella. No podía competir con su fuerza en una pelea. Solo podía confiar en su velocidad y técnicas para asegurar la victoria. Liang Jin, que estaba junto a Shifen, estaba igualmente aturdido. Ella había asumido que Fire Dance sería hospitalizada después de este partido. Nunca había imaginado que Fire Dance fuera realmente tan poderoso. ¿Es ella una maestra oculta como Shifen? Liang Jin no pudo evitar preguntarse.
No había otra manera de explicar esta abrumadora victoria. Sin embargo, hubo un factor que confundió a Liang Jin. Si Fire Dance poseía tales habilidades, ¿por qué no ha participado en ninguna competencia de lucha? Con sus habilidades, incluso se desempeñaría excelentemente en la competencia nacional. Si pudiera ganarse una victoria, ganaría una cantidad inimaginable de dinero. No necesitaría seguir trabajando como jugador profesional. En cuanto a Shifen, miró al aturdido Liang Jin antes de cambiar su mirada hacia Yu Ziping, que todavía estaba en el suelo. Sacudió la cabeza y suspiró, diciendo: de todas las cosas en las que podrías haber confiado, elegiste la fuerza física. Después de que Fire Dance alcanzara el reino de refinamiento, el físico de su cuerpo había mejorado rápidamente. Además, con la guía de Lei Bao, ella ya había captado la técnica para utilizar la fuerza interna. Para Fire Dance, una fuerza de perforación de 4 o 500 kilogramos no era difícil de lograr. Yu Ziping había estado buscando una paliza al confiar en la fuerza física. Si el niño simplemente hubiera usado su experiencia de combate, podría haber durado un poco más. Creo que el resultado ha sido decidido. Llévatelo, dijo Shifen, señalando a Yu Ziping mientras miraba a Gan Xingten. Solo ahora los miembros del Tigre Blanco se recuperaron de su aturdimiento. Este partido había terminado. Incluso habían olvidado que uno de sus compañeros resultó herido y necesitaba atención médica inmediata. Relájate, no use tanta fuerza. Sus huesos deben estar intactos. Después de un tratamiento, solo necesita descansar unos días para recuperarse, explicó Fire Dance mientras miraba el silencioso Yu Ziping. Luego se volvió hacia Gan Xingten, que estaba parado debajo de la arena, y preguntó en voz baja. El primer partido terminó. ¿Quién es el siguiente? Capítulo 904. Diferencia en la experiencia. La voz de Fire Dance era como una cuenta de jade que caía al suelo mientras resonaba en todo el dojo. Aunque su voz no era alta, sus palabras se habían arraigado en la mente de todos, haciéndolas imposibles de olvidar. Los miembros del dojo Tigre Blanco palidecieron instantáneamente ante estas palabras. Cada uno de ellos se volvió silenciosamente hacia sus compañeros, sin su confianza previa. La fuerza general de Yu Ziping podría ocupar el segundo lugar entre su grupo. Solo Gan Xingten era un poco más fuerte. Solo sufrirían si lucharan Fire Dance. En contraste, los discípulos del Big Dipper miraron a Fire Dance con reverencia. Incluso Yu Ziping, que había derrotado a sus instructores, había sido derrotado en menos de un puñado de movimientos. La fuerza de Fire Dance fue asombrosa. Además, cuando vieron el miedo de los combatientes visitantes, una dicha brotó en sus corazones. Entonces, ¿qué pasaría si el Wite Tiger Dojo fuera impresionante? Al final, sus discípulos aún habían perdido contra su Big Dipper Dojo. Además de ayudarlos a liberar su estrés, la victoria de Fire Dance les aseguró su decisión de unirse al Big Dipper Dojo. Antes de unirse al Big Dipper Dojo, ya habían escuchado algunos rumores. Escucharon que, en la Villa Greenwater, había algunas personas que estaban recibiendo entrenamiento especial. Sin embargo, no tenían idea de lo que implicaba ese entrenamiento especial. Al mirarlo ahora, sin embargo, estaban absolutamente seguros de que la villa era un campo de entrenamiento para maestros de artes marciales. Si se desempeñaron bien, incluso podrían tener la oportunidad de participar en ese entrenamiento especial. Si pudieran tener incluso la mitad de las habilidades de Fire Dance, podrían cultivar una poderosa reputación dentro de la ciudad de Jinai. Incluso podrían hacerse un nombre en las competiciones a gran escala en su provincia. Después de todo, incluso Gan Xingten, que había derrotado al maestro del salón Chen Wu, tenía una expresión sombría. Su miedo a Fire Dance era obvio. En el pasado, Chen Wu se había convertido en el luchador campeón de la ciudad de Jinai, y sus resultados en las competiciones provinciales habían sido impresionantes. ¿Nadie está dispuesto a enfrentarme? Preguntó Fire Dance una vez más mientras miraba a los miembros del Wite Tiger Dojo. Antes de llegar al dojo, había escuchado de Liang Jin cuán poderosos eran los miembros del dojo Tigre Blanco y le habían advertido que tuviera cuidado con ellos. Sin embargo, después de ese primer partido, no consideró a estas personas particularmente fuertes. Por el contrario, pensó que eran lamentablemente débiles. Cuando Yu Ziping atacó, dejó varios agujeros en su defensa. Había habido demasiados movimientos excesivos. Incluso Violet Cloud podría derrotar a Yu Ziping fácilmente, sin mencionar a alguien como ella, que sabía cómo usar la fuerza interna.
Lo que Fire Dance no sabía era que, durante su tiempo en la Villa Greenwater, su fuerza había superado hace mucho tiempo a la gente común. Sin embargo, como generalmente estaba encerrada dentro de la villa, no había tenido mucho contacto con el mundo exterior. Por lo tanto, ella no había notado estos tremendos cambios. Seré tu oponente. Gan Xingten ya se había dado cuenta de que este oponente era más de lo que podía manejar. Sin embargo, para preservar la gloria del Wite Tiger Dojo, tuvo que tomar el centro del escenario incluso si eso significaba humillación. Antes de llegar a la ciudad de Jinai, la sucursal principal había dejado en claro que su grupo necesitaba limpiar el piso con cada dojo en la ciudad de Jinai, allanando el camino para su sucursal dojo. Incluso Yu Ziping podría lidiar con estos bunkins fácilmente, sin mencionar a un señor como él. Chen Wu debería haber sido el único oponente problemático que encontraron. En cuanto al maestro de artes marciales que gobernó el centro de entrenamiento Big Dipper, no creyó el rumor. Incluso su Wite Tiger Dojo tuvo que tratar a los maestros de artes marciales con respeto. ¿Cómo podría una figura exaltada posiblemente estar contenta en una ciudad de tercer nivel como la ciudad de Jinai? Aunque Gan Xingten no estaba seguro de si la ciudad de Jinai en realidad albergaba a un maestro de artes marciales, estaba seguro de que Fire Dance era un experto que no debería tomarse a la ligera. Por lo menos, si querían una alta posibilidad de derrotarla, necesitaban uno de los instructores del Dojo Tigre Blanco para que la enfrentara. Sin embargo, no toda la esperanza se perdió todavía. No importaba lo que se dijera o hiciera, él era un discípulo avanzado del Wite Tiger Dojo. Su experiencia de combate y su fuerza superaron con creces las de Yu Ziping. Anteriormente, Yu Ziping había luchado contra Fire Dance sin saber nada de ella. Ahora que sabía que Fire Dance era extraordinariamente fuerte, no cometería el mismo error. Mientras se mantuviera a cierta distancia de Fire Dance y esperara a que revelara un defecto en su defensa, podría derrotarla. Además, según la apariencia de Fire Dance, la chica solo parecía tener poco más de 20 años. Ella no tenía mucha experiencia en combate. No importa cuánto entrenara, el combate real era diferente. Revelaría sus defectos cuando atacara. Mientras Gan Xingten consideraba la próxima pelea, Shifen anunció el comienzo de la sesión de combate. Tan pronto como Shifen gritó comienzo, Fire Dance cruzó la distancia de 5 yardas como un leopardo y llegó ante Gan Xingten en un abrir y cerrar de ojos. Ella procedió a enviar un golpe de palma abierta hacia el pecho de Gan Xingten. El viento silbaba mientras su palma cortaba el aire. Tan rápido. Sorprendido, Gan Xingten se retiró abruptamente. Afortunadamente para Gan Xingten, había evadido el rápido ataque de Fire Dance justo a tiempo, con la palma de este último deteniéndose a solo unos centímetros de su pecho. Este intercambio único asustó el corazón de Gan Xingten. No había esperado que ella tuviera una velocidad explosiva además de una cantidad absurda de fuerza física. Si ese ataque hubiera golpeado, con la fuerza de Fire Dance, habría tenido problemas para respirar en el mejor de los casos. En el peor de los casos, sus costillas se habrían roto y habría perdido el conocimiento en el acto. Sin embargo, el ataque repentino de Fire Dance había revelado un agujero en su defensa. Cuando empujó su palma hacia adelante, dejó su costado expuesto. Mientras atacara esa ubicación, Fire Dance no podría defenderse de su ataque. HMPH al final, un joven sigue siendo un joven. Debido a que estás tan ansioso por ganar, has expuesto un defecto tan básico. Gan Xingten se rió por dentro. Luego envió una patada giratoria a Fire Dance. Tanto la velocidad como el poder de esta patada fueron mucho más refinados que los de Yu Ziping. Justo cuando la pierna de Gan Xingten estaba a punto de conectarse con el lado de Fire Dance se movió, su otra mano serpenteó para agarrar la pierna del hombre. De repente, ella saltó y se retorció en el aire, y con la pierna de Gan Xingten como punto de pivote, plantó sus pies directamente sobre su rostro. Inmediatamente, la cara de Gan Xingten se aplastó, la sangre brotó de sus fosas nasales y sus ojos se pusieron en blanco cuando echó la cabeza hacia atrás. Gan Xingten sintió que el mundo giraba. Ni siquiera podía sentir dolor. Después de retroceder unos pasos, su cuerpo cayó bruscamente sobre la estera cuando se desmayó. Hermano mayor Gan. Los miembros del Dojo Tigre Blanco gritaron. Ninguno de ellos podía creer lo que acababa de suceder. Todos sintieron como si estuvieran soñando. ¿Qué tan rápido había sido la patada de Gan Xingten?
Solo habían visto una imagen secundaria de su pierna, sin embargo, Fire Dance había logrado agarrarla y usarla como punto de pivote, utilizando el defecto que había expuesto para darle un golpe final. ¿Cuánta experiencia de combate y cuánta velocidad de reacción se requiere para llevar a cabo esta hazaña? Incluso sus instructores no pudieron replicar el contraataque de Fire Dance. Yu Ziping, que descansaba debajo de la arena, estaba aturdido cuando vio esto. Finalmente entendió que su pérdida no había sido una simple falta de fuerza. Fire Dance solo había elegido el método más simple y eficiente para tratar con él porque la brecha entre ellos era simplemente demasiado grande. Sin embargo, había un punto que no podía entender. ¿Cómo adquirió Fire Dance una cantidad tan aterradora de experiencia de combate? Para realizar ese tipo de contraataque, uno necesitaba un control extremadamente preciso sobre sus cuerpos. Cualquier error podría poner fácilmente a uno en peligro. Solo aquellos que frecuentemente lidiaban con tales situaciones podían ejecutar un golpe tan preciso en un momento tan crucial. Sin embargo, ¿cuántos años tenía Fire Dance? ¿Cómo podría ella poseer tantas experiencias de vida o muerte? ¿Te preguntas por qué hay una disparidad tan grande entre tu experiencia de combate? Preguntó Shifen mientras se acercaba a Yu Ziping. Como si supiera los pensamientos del niño, sonrió y dijo, si quieres saber, puedo decírtelo. Capítulo 905. El taller se expande. ¿Estás realmente dispuesto a decirlo? Miraste a Shifen con recelo. Acumular experiencia de combate no era algo fácil de hacer, especialmente la experiencia de combate que involucraba situaciones de vida o muerte. Entrenar en tales circunstancias era prácticamente jugar con la vida de uno. Hubo un buen número de artistas marciales que habían destruido su propio futuro como resultado de tal entrenamiento. Si realmente hubiera un método para acumular experiencia de combate de vida o muerte, mejorar rápidamente en poco tiempo sería una tarea fácil. Esta rápida mejora también fue la razón por la que a tantos expertos en artes marciales les gustaba desafiar sus propios límites. Por supuesto. Sin embargo, tengo una condición, se rió Shifen. Lo sabía. Olvídalo. No me uniré a tu dojo. Yu Ziping dejó escapar un suave resoplido. Hace mucho tiempo que sabía que una persona como Shifen no revelaría un secreto tan enorme sin condiciones. Sin embargo, el intento de Shifen de cazarlo furtivamente solo terminaría en un fracaso. Muchos dojos importantes en ciudades de primer nivel habían venido a explorar Yu Ziping desde que su talento se hizo conocido. Algunos incluso habían ofrecido un trato excelente, mucho mejor de lo que estaba recibiendo actualmente de los instructores del dojo Tigre Blanco. Sin embargo, todavía los había rechazado a todos. No era alguien que traicionaría a su benefactor. Cuando estaba en su punto más bajo, el dojo Tigre Blanco le había dado una oportunidad. Si el dojo Tigre Blanco no lo hubiera alimentado, no tendría sus logros actuales hoy. En pocas palabras, no abandonaría el White Tiger Dojo solo para su propio beneficio. Este niño seguramente piensa muy bien de sí mismo. Realmente no sé lo que el jefe ve en él, querer realmente alimentar a alguien como él. De pie a poca distancia, la cola de oso chasqueó la lengua cuando escuchó la respuesta de Yu Ziping, muy molesto por la actitud de Yu Ziping. Ya sea en el dominio de Dios o en la ciudad de Jinai, mientras Shifen dijera que estaba tratando de nutrir a alguien, toneladas de personas definitivamente vendrían en hambre. El jefe podría tener sus propios pensamientos, dijo Ye Wumian junto a Cola. Después de mirar Yu Ziping, continuó. Sin embargo, ese niño posee cierto talento. De lo contrario, no habría podido convertirse en un discípulo intermedio del dojo Tigre Blanco a una edad tan joven. Incluso sus compañeros discípulos intermedios lo miran con respeto. Aunque Cola y los demás hablaron suavemente, sus voces aún no pudieron escapar de los oídos de Shifen. El cerebro humano gobernaba todo en el cuerpo. Después de que la actividad cerebral de Shifen mejoró, sus 5 sentidos también se volvieron mucho más agudos. Las pruebas de la torre de batalla, en particular, habían perfeccionado aún más sus 5 sentidos. Sin mencionar una distancia de más de una docena de yardas, incluso si Cola y los demás se encontraban a más de 20 yardas de distancia de él, mientras se concentrara un poco, aún escucharía sus susurros. Mientras tanto, con respecto a la discusión sotoboche de sus compañeros, Shifen solo podía reír interiormente en comprensión. Después de todo, no todos eran reencarnadores como él. No sabían las cosas que sucederían en el futuro. Sin mencionar que Yu Ziping todavía era un diamante en bruto. ¿Quién podría esperar que se convierta en un experto clasificado dentro de los 50 principales de la lista de expertos en dominios de Dios en el futuro?
Al ver a Yu Ziping rechazando su oferta con rectitud, Shifen se rió y dijo, no lo entendiste. No estoy tratando de buscarte en el Big Dipper Dojo. Solo te invito a unirte al taller de juego de Ala Cero. Hacerlo no afectará su vida diaria de ninguna manera. ¿Unirse a un taller de juegos? Sorprendido, Yu Ziping preguntó, ¿de verdad? En la era actual, había muchos talleres de juego en la sociedad. También había muchos jugadores profesionales. Aunque no es comparable a la industria de la lucha, la industria del juego seguía siendo un sector empresarial cada vez más importante. Además, la mayoría de los talleres de juegos funcionaban en las primeras horas de la noche, por lo que unirse a uno no afectaría la vida diaria. Si realmente pudiera aumentar su experiencia de combate de vida o muerte con solo unirse a un taller de juego, definitivamente sería un intercambio que valiera la pena. Shifen asintió antes de volverse para mirar a los miembros de Big Dipper y White Tiger y anunciar, esta oferta no es solo para usted, sino para todos los presentes. Mientras tenga menos de 25 años, todos tienen la oportunidad de unirse al taller de Zero Wing. Zero Wing ya se estaba desarrollando bastante bien. Originalmente, Shifen había planeado esperar un poco más antes de reclutar para el programa de entrenamiento interno de Zero Wing. Ahora que un dojo importante como el White Tiger Dojo ya había comenzado a moverse y comenzó a cazar talentos en masa, naturalmente no podía quedarse atrás. Anteriormente, solo tenía la intención de nutrir a algunos miembros principales de Zero Wing en la Villa Greenwater, por lo que no se había molestado en arrastrar a los discípulos del Big Dipper Dojo. Ahora que tenía una oportunidad tan excelente, podría aprovechar esta oportunidad para reclutar algunos buenos talentos y comenzar a nutrir internamente a expertos en grandes cantidades al igual que los diversos poderes principales del dominio de Dios. Con esto, no tendría que preocuparse por la falta de expertos o talentos que fueran saqueados. Todos quedaron momentáneamente atónitos cuando escucharon esto. Liang Jing también se quedó sin palabras. Este lugar era un dojo, un lugar que cultivaba expertos para el mundo de la lucha, pero Shifen estaba reclutando a estas personas para convertirse en jugadores profesionales. Hacerlo fue simplemente ridículo. Si el director Xiao se enteró de este asunto, seguramente se enfurecería. Instructor Shi, si nos unimos al taller de Zero Wing, ¿realmente nos haremos más fuertes? Preguntaron algunos discípulos con curiosidad. Al escuchar a estos discípulos haciendo una pregunta de este tipo, Danza del Fuego y los demás quedaron sin palabras. Eran el alto y poderoso Ala Cero. Además, cuando todo estaba dicho y hecho, Zero Wing era extremadamente famoso en Star Moon Kingdom, e incluso poseía cierta fama en el mundo del dominio de Dios. A pesar de todo eso, estas personas en realidad no sabían nada sobre ellos. Por supuesto, también entendieron que, aunque estos discípulos podrían conocer los juegos de realidad virtual, su objetivo de por vida siempre había sido alcanzar la fama en el mundo de la lucha. Por lo tanto, rara vez entraron en contacto con actividades de búsqueda de placer, enfocándose en entrenar sus cuerpos. ¿Cómo podría un grupo de personas que tenían muy poca exposición a los juegos de realidad virtual posiblemente haber escuchado el nombre de Zero Wing? Pongámoslo de esta manera. Si puedes pasar la prueba y unirte al taller de Ala Cero, te puedo asegurar que no pasará mucho tiempo antes de que te vuelvas mucho más fuerte que tu ser actual, dijo Shifen definitivamente. Quiero participar en la prueba. Quiero probar también. Inmediatamente, muchos discípulos en el dojo levantaron la mano y expresaron su intención de solicitar el taller de Zero Wing, cada uno de ellos creyendo firmemente en las palabras de Shifen. Después de todo, Fire Dance fue el mejor ejemplo. Incluso Gam Xingten, que había logrado derrotar al maestro del salón Chen Wu, sufrió una rápida derrota en sus manos. ¿Qué hay de ustedes?, preguntó Shifen mientras miraba a los jóvenes del dojo Tigre Blanco. ¡No! ¡Absolutamente no! Gritó Gam Xingten, quien acababa de recuperar la conciencia. Mientras seas miembro del White Tiger Dojo, no puedes participar en ningún tipo de taller. De lo contrario, serás expulsado. Algunos de los miembros de White Tiger Dojo, que inicialmente habían estado entreteniendo pensamientos de tomar el examen, inmediatamente bajaron la cabeza ante estas palabras. Hermano mayor Gan, ¿por qué es así?, preguntó un joven bajo con curiosidad. Lógicamente, no debería haber ningún choque entre un dojo y un taller de juegos. Los discípulos normalmente tomarían trabajos a tiempo parcial. Después de todo, no todos podían ganarse la vida participando en competencias, y el dojo no les brindaba a todos apoyo financiero. Todavía necesitaban vivir.
Unirse a un taller de juegos podría considerarse un trabajo a tiempo parcial. Además, fue más lucrativo que cualquier otro trabajo a tiempo parcial. Capítulo 906. Te arrepentirás. Shifen también estaba algo sorprendido por los gritos de Gan Xingten. Luego lanzó una mirada curiosa a Gan Xingten, cuyo semblante se había distorsionado por completo. Algo se le ocurrió a Shifen. El Wite Tiger Dojo ya podría haberse asociado con una corporación, y en lugar de reclutar más miembros para atraer inversores, ya se estaba preparando para ingresar al dominio de Dios. Mientras tanto, en respuesta a las preguntas formuladas por los discípulos del Dojo del Tigre Blanco, Gan Xingten simplemente les envió una mirada fulminante y dijo estrictamente: si quieres unirte a un taller de juegos, sé mi invitado. Cuando llegue el momento, no me culpes por no advertirte. Inmediatamente, la multitud del Dojo Tigre Blanco se calló. En todos los dojos, había dos clases de discípulos. El primer tipo tenía que pagar una tarifa exorbitante para unirse y generalmente estaba allí solo para entrenar su cuerpo y aprender algunas técnicas de combate. El dojo no los colocó bajo ninguna restricción. El segundo tipo estaba bajo contrato. Estaban sujetos a restricciones relativamente estrictas. Sin embargo, pagaron solo una pequeña tarifa o, dependiendo de su rango, nada en absoluto para recibir cuidados del dojo. Los discípulos de esta categoría tenían el objetivo de convertirse en luchadores profesionales, y eran más como artistas contratados que trabajan para una agencia. Los discípulos del Tigre Blanco que habían venido al Big Dipper Dojo esta vez, todos pertenecían a la última categoría. Se habían sometido a múltiples exámenes solo para ser aceptados como discípulos contratados del Dojo Tigre Blanco. Después de todo, el Wite Tiger Dojo era reconocido en la industria, habiendo producido muchos profesionales famosos de la industria. El solo hecho de poder ser seleccionado como un discípulo contratado demostró que uno ya estaba entre los mejores de la cosecha. Si fueran expulsados del Wite Tiger Dojo, las consecuencias serían inimaginables. Frente a ese tipo de presión, todos naturalmente ya no se atrevieron a albergar pensamientos de unirse al taller de Ala Cero. El Wite Tiger Dojo seguro es dominante. Sus discípulos contratados no poseen ninguna libertad en absoluto. Si fuera yo, no me quedaría en un dojo así. Ni siquiera es una garantía de que me convierta en un profesional de primer nivel en el futuro. Efectivamente, nuestro dojo es mucho mejor. Además del entrenamiento habitual, podemos hacer lo que queramos durante nuestro tiempo libre. Los discípulos del Big Dipper Dojo se sorprendieron por las restricciones que el Wite Tiger Dojo impuso a sus discípulos. Anteriormente, todavía se sentían relativamente envidiosos de los miembros de Wite Tiger Dojo. Ahora, sin embargo, en lugar de sentir envidia, se sintieron afortunados de no haberse unido a un dojo tan tiránico. Además, Shifen ya les había asegurado que cualquiera que lograra unirse al taller de Zero Win definitivamente obtendría mejoras significativas en el futuro. No solo podrían ganar dinero, sino que también podrían mejorar su fuerza. En comparación con unirse al Wite Tiger Dojo, tendrían una vida mucho mejor si estuvieran en el Big Dipper Dojo y se unieran al taller de Zero Win. Cuando los miembros del Dojo Tigre Blanco escucharon las palabras de los discípulos de Big Dipper, su tez se volvió extremadamente fea. En este momento, nada del orgullo que tenían antes era evidente en sus rostros. Ante el silencio de los miembros del Wite Tiger Dojo, Shifen simplemente sonrió y dijo: la elección es tuya. No te obligaré a tomar una decisión. Si realmente quieren unirse, pueden venir y tomar el examen en cualquier momento. Aunque la interferencia del Wite Tiger Dojo le hizo más difícil cazar Yu Ziping, ahora que el niño había venido a la ciudad de Jinai, el Wite Tiger Dojo naturalmente entraría en conflicto con el Big Dipper Dojo. En ese momento, todavía tendría muchas oportunidades para explorar Yu Ziping. Después de lanzar su cebo, todo lo que tenía que hacer era esperar pacientemente. Hasta donde Shifen sabía, Yu Ziping había elegido desarrollarse en el Wite Tiger Dojo porque le gustaba la hija de una de las cabezas de las ramas del Wite Tiger Dojo. Desafortunadamente, esta cabeza de rama no había favorecido a Yu Ziping y, en cambio, le había dado a su hija a un luchador genio llamado Xie Qiwen. Xie Qiwen fue muy sorprendente. Con tan solo 25 años, ya había logrado clasificarse para una competencia de lucha internacional. Mientras tanto, Yu Ziping había sido un mero discípulo avanzado del Wite Tiger Dojo en ese entonces, mezclándose solo en las filas inferiores de las competiciones nacionales. Con una disparidad tan grande entre los dos jóvenes, era obvio qué persona elegiría el jefe de rama.
Después de ese incidente, Yu Ziping había dejado el Wite Tiger Dojo y se unió al Super Guild Panteón. Después, sus logros se habían disparado. De acuerdo con la línea de tiempo actual, ese jefe de sucursal no debería haberle dado a su hija a nadie todavía. Usted Ziping y Xie Qiwen todavía competían por su mano. Sin embargo, si Yu Ziping no presentó ninguna actuación sobresaliente a ese jefe de sucursal, tratar de ganar a su hija definitivamente sería un sueño imposible. Actualmente, Xie Qiwen era una gran celebridad en el Wite Tiger Dojo. Él ya era un famoso luchador a nivel nacional. Yu Ziping simplemente no tenía ninguna posibilidad como era ahora. Si Yu Ziping quería tener una oportunidad de luchar contra Xie Qiwen, entonces la oportunidad de fortalecerse de que Xi Fen le estaba extendiendo era su única oportunidad. Incluso si el Yu Ziping actual no deseara unirse a Zero Win, una vez que sintió que no podía competir con Xie Qiwen, seguramente pensaría en la fuerza absoluta que Fire Dance mostró hoy. En ese momento, naturalmente consideraría unirse a Zero Win. Justo cuando Gan Xingten pensó que nadie se atrevería a unirse al taller del ala cero, un miembro del dojo Tigre Blanco de repente levantó la mano. Quiero hacer la prueba. Gan Xingten y los otros miembros de Wite Tiger Dojo se giraron rápidamente para mirar el origen de esta voz. La persona que hablaba era un hombre joven de unos 20 años. Para aquellos que desean convertirse en luchadores profesionales, su cuerpo era un poco demasiado delgado. Fue realmente difícil imaginar cómo tal persona había logrado convertirse en un discípulo intermedio del dojo Tigre Blanco. Lupin, ¿has perdido la cabeza? Yu Ziping se llenó de sorpresa cuando se volvió para mirar al joven que actualmente lo cuidaba. En el Wite Tiger Dojo, el talento de Lupin se consideraba simplemente promedio. La única razón por la que había logrado convertirse en un discípulo intermedio fue porque se había entrenado en el dojo durante muchos años. Actualmente, ya tenía 21 años, pero recientemente había sido ascendido a discípulo intermedio. También podría ser considerado uno de los pocos amigos que Yu Ziping tenía en el Wite Tiger Dojo. Usted Ziping nunca imaginó que Lupin realmente abandonaría su futuro en el Wite Tiger Dojo solo para unirse a un taller de juegos. Aunque Yu Ziping quería disuadir a su amigo, Lupin se lo impidió. Soy diferente a ti. Eres un genio, mientras que yo solo soy una persona común. Conozco mis propios límites. Sería un milagro si puedo llegar a ser un discípulo avanzado para cuando llegue a los 30. En lugar de seguir caminando por este camino, preferiría apostar, explicó Lupin. Al escuchar estas palabras, Yu Ziping se ridiculizó internamente. Al mismo tiempo, también entendió que Lupin fue firme en su decisión. Los otros miembros del Wite Tiger Dojo pudieron entender más o menos los sentimientos de Lupin también cuando escucharon su explicación. Gan Xingten, sin embargo, tenía una expresión extremadamente fea en su rostro en este momento. Originalmente había venido al Big Dipper Dojo, en representación del Wite Tiger Dojo, para humillar a la gente de aquí y robar algunos de sus discípulos. Nunca había imaginado que terminaría en el extremo receptor de este plan, en cambio. Si se difundieran las noticias sobre este asunto, la reputación del dojo Tigre Blanco se arruinaría. Jajaja. Bueno. Muy bien. Gan Xingten no pudo evitar reírse locamente de este desarrollo. Luego se volvió hacia Lupin y le dijo, no te detendré si quieres irte. Sin embargo, definitivamente te arrepentirás de esta decisión en el futuro. Nos vamos. Al ver que varias personas más en su grupo comenzaban a mostrar signos de vacilación, ya no se atrevió a quedarse aquí más tiempo. Llamó apresuradamente a todos para que dejaran el Big Dipper Dojo. En este momento, Kola caminó hacia el aturdido Lupin y palmeó los hombros del joven. En un tono muy acogedor, Kola dijo, hermano, tengo muchas esperanzas en ti. Puedo asegurarle que, si logra unirse al taller de Ala Cero, será, sin duda, la decisión más sabia que tome en esta vida. Quiero decir, tómame por ejemplo. Antes de unirme a Zero Win, era mucho más débil que tu yo actual. Mientras trabajes duro, sin duda te volverás mucho más fuerte de lo que serías si te quedaras en el Wite Tiger Dojo. ¿Puedo saber cuánto tiempo lleva Big Brother con Zero Win? Después de que Lupin echó un vistazo de cerca a la alta y robusta Kola, y consideró la sensación que tuvo cuando Kola le dio unas palmaditas en los hombros, se dio cuenta de que Kola poseía inmensa fuerza física. Calculó que la fuerza de Kola sería igual o superior a la de Gan Xingten. Después de hacer un cálculo aproximado, Kola respondió honestamente. Ha pasado aproximadamente un mes desde que comencé a entrenar oficialmente. Hace poco más de un mes. ¿Y dices que eras más débil que yo antes?
No me estás mintiendo, ¿verdad? Los ojos de Lupin se abrieron en estado de shock. Simplemente no podía creer las palabras de Cola. Cola puso los ojos en blanco hacia Lupin, sintiendo que el joven se estaba excitando demasiado por nada. Luego señaló a Firenze y a los demás y dijo, ¿por qué iba a mentirte? Todos nosotros aquí comenzamos a participar en el entrenamiento especial al mismo tiempo. Si no me crees, pregúntales tú mismo. Eso es correcto. Todos nosotros comenzamos a entrenar aquí hace solo un mes, más o menos. Y antes de que Cola comenzara el entrenamiento especial, realmente era más débil que tu yo actual. Firenze asintió y se rió. Al escuchar la confirmación de Firenze, Lupin quedó inmediatamente estupefacto. O para decirlo de otra manera, la cantidad de información era demasiado para que su cerebro la procesara. En este momento, sentía como si hubiera desperdiciado toda su vida entrenando por nada. ¿A qué tipo de lugar vino? Capítulo 907. Cambios de fuerza. Después de abandonar el Big Dipper Dojo con expresiones miserables, Gan Shingten y los otros miembros del White Tiger Dojo regresaron al hotel de clase alta donde se alojaban temporalmente. Ignorando sus heridas, Gan Shingten informó de inmediato lo que había sucedido en el Big Dipper Dojo a la rama principal del White Tiger Dojo a su llegada. ¿Qué dijiste? ¿Hay un experto que es aún más fuerte que tú en el Big Dipper Dojo? Repitió sorprendido el hombre de mediana edad vestido de blanco al otro lado de la videollamada. ¿Podría esa persona ser ese rumoreado experto en fuerza interna? Maestro Jian, ese instructor principal llamado Shifen no tomó ninguna medida. La que luchó fue una mujer. A juzgar por su apariencia, debería tener la misma edad que Shifen. Sin embargo, ella es extremadamente poderosa. Incluso Xie Qiwen tendría dificultades para derrotarla. Sospecho que el verdadero jefe detrás de escena es esa mujer, informó Gan Shingten cuidadosamente mientras miraba al hombre en la pantalla. Además, creo que el Big Dipper Dojo tiene planes similares a los nuestros. Aunque Jian Tianyuan, el hombre antes que él, no era el principal maestro de dojo del White Tiger Dojo, todavía era un maestro de rama muy poderoso. El hombre había sido famoso por más de 20 años. Uno no debe tomar su apariencia al pie de la letra. Si bien podría parecerse a alguien de unos 30 y tantos años, en realidad, ya tenía 50 años este año. Esto es interesante. Incluso Xie Qiwen no podría derrotarla fácilmente. No es de extrañar que el grupo Big Dipper haya estado expandiendo constantemente su influencia recientemente. Pero no importa, la mentalidad de ese grupo del Big Dipper Group es demasiado simple. ¿Qué creen que pueden lograr con un solo experto? Jian Tianyuan se echó a reír. Recuerdo que la ciudad de Jinai pronto realizará una competencia en toda la ciudad. Enviaré a Xie Qiwen y Tan Jingyao para que te ayuden a asegurar los títulos de campeonato masculino y femenino en la ciudad de Jinai. En ese momento, incluso si el Big Dipper Dojo intenta reclutar miembros, no podrá superarnos. Por el momento, solo enfóquese en tratar adecuadamente los asuntos de la rama Dojo. Entendido. Gan Shingten asintió apresuradamente, la conmoción llenó su corazón. Nunca había imaginado que Jian Tianyuan se pondría tan serio como para enviar a Xie Qiwen y Tan Jingyao. Los dos eran el orgullo del Dojo Tigre Blanco. Ambos solían participar solo en competencias a nivel nacional, y también eran luchadores muy famosos dentro del país. Hacerlos participar en una competencia tan pequeña fue simplemente una pérdida de tiempo. En ese momento, definitivamente surgiría una conmoción en la ciudad de Jinai. Mientras esas dos personas tomaran medidas, ninguno de los otros dojos en la ciudad de Jinai tendría ninguna esperanza de asegurar el título del campeonato. Dentro del Big Dipper Dojo, Shifen tenía Firenze y los demás presidían la evaluación de los nuevos solicitantes. Mientras tanto, el propio Shifen discutió con Lianjin los asuntos de reclutamiento y publicidad para el taller de Zero Wing. El enfoque de Shifen para estos problemas fue simple. Publicidad a través de las conexiones del centro de capacitación Big Dipper. El anuncio indicaría que Zero Wing estaba tratando de reclutar a las élites internas, así como algunas condiciones de aplicación, como solo hombres y mujeres menores de 25 años de edad. Era simplemente un anuncio de reclutamiento. Originalmente, Lianjin pensó que incluso si un taller de juegos utilizara las conexiones de Big Dipper para difundir un anuncio, no habría muchos solicitantes. Aunque las condiciones de aplicación propuestas por Shifen no eran particularmente estrictas, los criterios para aprobar la evaluación en sí eran muy altos.
Como prueba de esto, solo el 10% de los discípulos del Big Dipper Dojo habían logrado aprobar la evaluación, y Big Dipper había elegido a cada uno de estos discípulos. Si la gente común, que solo se ejercitara ocasionalmente, se postulara al taller de ala cero, sería genial si incluso el 1% lograra aprobar la evaluación. Además, el tratamiento que Shifen ofreció fue solo promedio en el mejor. Ella esperaba que cualquiera que viera los beneficios anunciados renunciaría directamente a la solicitud por completo. Sin embargo, cuando llegó el día siguiente, todos en el Big Dipper Training Center estaban estupefactos. En realidad, había decenas de miles de personas en el centro de entrenamiento Big Dipper, cada una de ellas deseando tomar el examen de Zero Wing. Estas personas casi habían destruido la entrada del centro de capacitación. La animada escena era aún más exagerada que la competencia anual de lucha de la ciudad de Jinai. Mientras tanto, lo único de lo que estas personas hablaban mientras llenaban los pasillos del centro de entrenamiento Big Dipper era Zero Wing, sus ojos llenos de emoción y admiración mientras hablaban. En opinión de Liang Jin, todas estas personas habían perdido la cabeza. ¿Desde cuándo Big Dipper posee capacidades publicitarias tan poderosas? Con esto, no habría necesidad de ejecutar ningún centro de entrenamiento o dojo. Big Dipper podría simplemente comenzar una empresa de publicidad y hacer una fortuna. ¿No era Zero Wing solo un taller de juegos? No era como si estas personas solicitaran unirse a una de las compañías de Fortune 500. Cuando Xiao Yu se enteró de esta avalancha de visitantes, pensó que se había producido un incidente importante en Big Dipper. Como resultado, aunque residía en otra ciudad, rápidamente tomó un vuelo de regreso a la ciudad de Jinai. Cuando llegó al centro de entrenamiento Big Dipper y escuchó lo que la multitud estaba discutiendo, su mente se detuvo por completo. Nunca había imaginado que un juego como el dominio de Dios en realidad podría obtener tanta popularidad y poseer una influencia tan masiva. Anteriormente, todavía consideraba que el dominio de Dios era como cualquier otro juego. Incluso si esas grandes corporaciones invirtieran en él, solo lo harían para aumentar su prestigio y ayudar a promover el juego. Ahora, sin embargo, parece que ese no fue el caso. Parece que tendré que encontrar algo de tiempo para tener una discusión con Shifen. En este momento, Xiao Yu finalmente entendió por qué Shifen estaba tan decidido a jugar un juego de realidad virtual. De lo contrario, con las habilidades del joven, podría convertirse fácilmente en una estrella en el mundo de la lucha. Mientras tanto, la gran cantidad de solicitantes también impacientaba al extremadamente seguro Tijeruite Dojo. ¿Qué tipo de truco hicieron? ¿Por qué todas estas personas intentan unirse a ese lugar? No importa cuántas veces Gan Xingten mirara a través del volante de Zero Wing, no podía entender por qué tanta gente intentaba unirse al taller de Zero Wing. Mientras tanto, las instrucciones de la sede principal del Wite Tiger Dojo también fueron muy simples. Acelerar la construcción de la sucursal Dojo. Al mismo tiempo, la sede principal también retiró algunos fondos para comenzar a publicitar, negándose a creer que no podrían competir con Big Dipper con la fama del Wite Tiger Dojo. Después de enterarse de las acciones del Wite Tiger Dojo, Liang Jin sugirió que Shifen aumentara su alcance de publicidad o redujera la dificultad de la evaluación. Sin embargo, Shifen rechazó sus sugerencias. En su opinión, la gente del Dojo Tigre Blanco era realmente tonta. Actualmente estaba reclutando miembros para un taller de juegos, no un dojo. No importa cuánto se anuncie el Wite Tiger Dojo, no afectaría su campaña de reclutamiento de ninguna manera. Después de lo cual, Shifen entregó todas las tareas relacionadas con el reclutamiento a Liang Jin para que se encargara, lo que la mantuvo extremadamente ocupada. No solo tuvo que pasar por las solicitudes de decenas de miles de personas, así como administrar sus evaluaciones, sino que también siguieron llegando multitudes de nuevos solicitantes todos los días. Si no hubiera movilizado a todos los miembros del personal de Big Dipper, ya habría muerto por exceso de trabajo. Afortunadamente, convertirse en una élite interna de Zero Wing no fue fácil, y la tasa de aprobación de la evaluación fue extremadamente baja. Por el momento, la tasa de aprobación ni siquiera era del 1%. En cuanto al propio Shifen, continuó entrenando en la torre de batalla. Al mismo tiempo, compartió algunos de sus puntos de batalla con Fire Dance y los demás, lo que les permitió luchar con los expertos simulados durante largos periodos de tiempo. Durante los 2 días que la actualización del sistema del dominio de Dios tardó en finalizar, Fire Dance y los demás recibieron mejoras masivas.
Violet Cloud, en particular, finalmente había puesto un pie en el reino de refinamiento después de entrenar en la torre de batalla, convirtiéndose en el tercer experto de Zero Win en poner el pie en los reinos de refinamiento. En cuanto a todos los demás, ya habían alcanzado el estándar del reino de refinamiento de medio paso. Cuando Vixis Aqua se entere de esto, lo más probable es que se sorprenda mucho de nuestra velocidad de mejora durante este periodo, dijo Violet Cloud por el canal público, después de ingresar a su cabina virtual de juegos, con el corazón lleno de anticipación mientras se preparaba para iniciar sesión en el dominio de Dios. Correcto. Líder del gremio, por favor no le digas a Vixis Aqua sobre este asunto justo después de que inicie sesión. Ella siempre me estaba intimidando antes. Esta vez, debo darle una sorpresa. Claro, se rió Shifen mientras sacudía la cabeza. Después de que Aqua Rose obtuvo su bastón épico, aunque todavía era un poco inferior a Violet Cloud en términos de técnicas, se volvió muy superior en términos de atributos básicos. Como resultado, cuando los dos se peleaban, Violet Cloud era generalmente la que peor se ponía. Después de que inicien sesión, reuníos en White River City. Tengo algo importante que contarles a todos. Además, también está el asunto de estos recién llegados. Después de lo cual, cuando finalizó el temporizador de cuenta regresiva para la actualización del sistema del dominio de Dios, todos iniciaron sesión en el juego simultáneamente. Capítulo 908. Tienda de 3 estrellas. Tan pronto como Shifen regresó al dominio de Dios después de 40 horas de espera, el sonido de una notificación del sistema entró en sus oídos. Sistema. El entorno del área en el que se encuentra ha cambiado. Sistema. Tiene 30 segundos de invulnerabilidad para buscar una zona segura. ¿No es esta transformación un poco demasiado? Shifen se sorprendió al observar su entorno. En este momento, el valle verde que antes era exuberante, no era más que tierra quemada. Incluso podía ver débilmente corrientes de magma fluyendo cerca. Este lugar ya se había convertido en un infierno volcánico. Cuando las olas de aire caliente soplaron sobre Shifen, incluso con su alta resistencia al fuego, su piel aún registraba una sensación de ardor. El olor acre en el aire era casi insoportable. Después de que el dominio de Dios experimentó su cuarta evolución, los 5 sentidos de los jugadores evidentemente se habían vuelto mucho más agudos. Como resultado, entornos externos tan severos tendrían un mayor impacto en el poder de combate de los jugadores. Del mismo modo, los monstruos también tenían sus sentidos intensificados. Con sus sentidos mejorados, los monstruos ahora tendrían rangos de percepción significativamente mayores. Este cambio fue extremadamente desventajoso para los jugadores que sonreían de noche. Después de todo, mientras que los jugadores tendrían su agudeza reducida por la noche, los monstruos no. Ahora que los sentidos de los monstruos eran más agudos, lo más probable es que los jugadores estuvieran bajo ataque incluso antes de que pudieran detectar estos monstruos. Este cambio fue una pesadilla, particularmente para los jugadores que generalmente estaban activos en mapas de alto nivel, que ya eran muy peligrosos para la aventura, en primer lugar. Ahora, las cosas se volvieron aún más peligrosas. Aunque Shifen ya había elegido una zona segura para establecer un punto de teletransportación antes de cerrar sesión, con cambios tan drásticos en el medio ambiente, su zona previamente segura ahora estaba infestada de monstruos de nivel 40 extremadamente feroces. Si no fuera por la invulnerabilidad que brinda el sistema, hace mucho tiempo se habría convertido en la cena de estos monstruos. Inmediatamente activó WinRider y continuó buscando una zona segura para establecer un punto de teletransportación. Después de buscar alrededor de media hora más o menos, finalmente encontró una ubicación elevada para el punto de teletransportación. También estableció una barrera protectora usando el antiguo libro abisal. Aparte de los monstruos que originalmente estaban en el valle, también se podían ver con frecuencia monstruos abisales volando por encima. Estos monstruos tenían niveles mucho más altos que los que residían en el valle, siendo el más bajo el nivel 80. Para los jugadores actuales, estos monstruos eran existencias prácticamente invencibles. Sin la barrera establecida con el Ancient Abyssal Boot, cualquier jugador que viniera aquí solo se convertiría en comida para los monstruos abisales. Sin embargo, también fue gracias a estos monstruos abisales que pudo tener la oportunidad de hacer una fortuna. Eventualmente, solo necesitaría pagar algunos cristales mágicos para obtener grandes sumas de monedas. Después de terminar con todas sus tareas aquí, Shifen sacó un rollo de retorno y abandonó el valle.
En White River City, Shifen descubrió que la matriz mágica defensiva de la ciudad ya se había activado, tan pronto como salió de la sala de teletransportación. También había miles de monstruos abisales flotando en el aire más allá de la matriz mágica, con los niveles más bajos entre ellos nivel 180 y los más altos nivel 200 grandes señores. Con la aparición de monstruos tan terroríficos, la atmósfera dentro de White River City se había atenuado. Todos los jugadores que caminaban por la calle se sentían extremadamente estresados, todos temían que la matriz mágica defensiva en el cielo se derrumbara de repente. Estamos condenados esta vez. Con tantos monstruos aquí, ¿será capturada también nuestra ciudad de White River? Eso no puede ser posible, ¿verdad? Aunque White River City no es comparable a la capital, sigue siendo una ciudad importante en la región oriental del reino. Si incluso White River City cae, ¿no les irá peor a las ciudades de los alrededores? Cuando todos pensaban en los monstruos gigantes que volaban en el cielo sobre la ciudad, sus cueros cabelludos se adormecieron involuntariamente. En esta situación, no podían moler y subir de nivel dentro de la región de White River City. Al mismo tiempo, los gremios con sede en la región oriental del Reino Estrella Luna también estaban celebrando reuniones urgentes una tras otra. Los diversos gremios habían creído inicialmente que la invasión del abismo solo afectaría al reino de las Torres Gemelas. Nunca pensaron que también afectaría a los países vecinos. Ahora, estos gremios no tenían más remedio que decidir si debían reubicarse o no en otra ciudad. Sin embargo, las consecuencias de hacerlo fueron algo que ningún gremio podía aceptar. Les había llevado mucho tiempo y recursos establecerse en sus respectivas ciudades actuales. Si dejaran la ciudad que controlaban y decidieran comenzar a desarrollarse nuevamente en otra ciudad, el costo de hacerlo sería mucho más alto que la primera vez. El gremio número 2 en la región oriental del Reino Estrella Luna, Sonrisa Aplastante, estaba actualmente extremadamente ocupado. Más de 100 personas estaban sentadas dentro de su espaciosa sala de reuniones. Estas personas eran todos miembros del escalón superior de Overwhelming Smile, y eran existencias que los jugadores comunes rara vez conocerían. Jajaja. El momento de estos monstruos abisales es simplemente impecable. Quiero ver cómo Zero Wing continuará pavoneándose en esta situación. Feng Shuanyan no pudo evitar sonreír cuando recibió el último informe. Según la información del inframundo, la región oriental del Reino Estrella Luna no fue la única parte del reino afectada por la invasión del abismo. Estos monstruos abisales ya mostraban signos de extenderse por todo el reino. En el momento en que sucedió, sería relativamente peligroso que los jugadores salgan y se esfuercen. Junto con este informe, el escalón superior del inframundo también había dado la orden a Overwhelming Smile de trasladar temporalmente sus élites al Imperio del Dragón Negro, que no recibió ningún hostigamiento de los monstruos abisales. La influencia del inframundo se extendió a través de múltiples reinos. Una pausa en sus operaciones en Star Moon Kingdom no afectaría a toda la organización demasiado significativamente. Definitivamente poseía la capacidad de transferir sus élites a las ciudades de otros reinos e imperios que estaban bajo su control. Los gremios pequeños y advenedizos sin antecedentes, por otro lado, no poseían esta habilidad. Estos gremios generalmente tenían sus fundamentos en un solo país y no podían darse el lujo de mover su base de operaciones a toda prisa. Incluso si se reubicaran, tendrían que comenzar desde cero. Sin embargo, ¿cómo podrían estos gremios competir en una ciudad extranjera contra los gremios locales atrincherados, que ya se habían desarrollado durante meses? Para Zero Wing, el tirano de Star Moon Kingdom, las cosas fueron aún más severas. La cantidad de capital y la cantidad de ventajas que perdería al migrar su base de operaciones serían insoportables incluso para un gremio de primer nivel. Con tal pérdida, el desarrollo de Zero Wing sin duda sufriría un revés significativo. Cuando eso sucediera, sería casi imposible para el gremio alcanzar a los principales poderes del dominio de Dios. En contraste con la alegre reacción de Feng Shuanyan, Youlan actualmente tenía un ligero ceño en su rostro. Zero Wing es realmente desafortunado, pero supongo que esto también es parte de la vida. Youlan no pudo evitar suspirar internamente. El ascenso de Zero Wing ya era una leyenda en Star Moon Kingdom. Finalmente, sin embargo, no pudo evitar caerse debido a factores externos. ¿Quién podría haber imaginado que el sistema jugaría tal truco? Este desarrollo había arruinado completamente el ala cero. Por supuesto, Youlan también se sentía muy afortunado por la aparición de los monstruos abisales. Esta invasión fue tanto un desastre como una oportunidad.
Actualmente, debido a los monstruos abisales, los jugadores pertenecientes a países vecinos de los reinos de las Torres Gemelas definitivamente cambiarían a otros reinos e imperios. Además, la posibilidad de que los jugadores migren al Black Dragon Empire fue la mayor. Con tantos jugadores invadiendo el imperio del dragón negro, la población de jugadores de las ciudades allí se dispararía naturalmente. Por lo tanto, el mercado allí para artículos se expandiría en espadas. Si pudiera alimentar a un grupo de sus propios jugadores de estilo de vida avanzado ahora, su autoridad en el inframundo seguramente también crecería. Pensando en este punto, Youlan no pudo evitar desear que pudiera tomar medidas antes. En este momento, cada minuto y segundo era dinero. Desafortunadamente, si bien hoy debería haber sido el día en que fueron a la ciudad santa de Titán, debido a la actualización del sistema, la operación se retrasó. Mientras cada gremio estaba ocupado celebrando reuniones y decidiendo cómo deberían desarrollarse en el futuro, el propio Shifen llegó al ayuntamiento de White River City. ¿Cómo puedo ayudarlo, señor?, preguntó la belleza de la app de pie detrás del mostrador VIP con una sonrisa. En respuesta, sacó con calma una ficha de oro púrpura con forma de diamante y dijo: deseo actualizar la empresa de comercio de velas en una tienda de 3 estrellas. Capítulo 909. Impactante Reino Estrella Luna. Después de que la recepcionista aceptó la ficha de oro púrpura y confirmó que no había problemas, miró a Shifen y dijo: señor, si desea promocionar su tienda al estado de 3 estrellas, todavía tiene que pagar 3.000 adicionales tarifa de reconstrucción de oro. Sin dudarlo, Shifen entregó 3.000 de oro a la recepcionista. Anteriormente, había estado ocupado estableciendo un punto de teletransportación. También había estado el asunto del dragón mutado. En aquel entonces, simplemente no tenía tiempo para verificar cuánto había ganado de la casa de subastas Blackwing. Aunque Shifen había gastado 20,000 de oro para comprar el diseño de la locomotora de ingeniería de Cinedeart, los 5,000 dispositivos de fortalecimiento que vendió en Blackwing City le habían hecho una fortuna. Después de deducir todas las tarifas misceláneas, en este momento tenía cerca de 30,000 monedas de oro en sus bolsillos. Si esos gremios de primer nivel se enteraran de esto, definitivamente estarían verdes de envidia. En verdad, Shifen nunca había imaginado que los dispositivos de fortalecimiento serían tan bienvenidos. Los últimos 1500 dispositivos se vendieron a un precio mínimo de 13 gold 15 silver. Los gremios de combate en Blackwing City se habían vuelto locos por los dispositivos. Es una pena que la cantidad de personas que pueden producir el dispositivo de fortalecimiento sea limitada. De lo contrario, con solo el dispositivo de fortalecimiento, probablemente podría ganar suficiente dinero para construir una ciudad. Shifen suspiró por dentro. Si bien el diseño de forja del dispositivo de fortalecimiento en sí ya era extremadamente raro, los falsificadores capaces de producir el artículo a un ritmo rentable eran aún más raros. Como resultado, la cantidad de diseños que tenía a mano era mucho mayor que la cantidad de falsificadores que eran capaces de producir el artículo en este momento. A medida que los jugadores alcanzaran niveles más altos, aumentarían sus posibilidades de obtener el diseño de forja de dispositivos de fortalecimiento. A medida que aumentaba el número de dispositivos de fortalecimiento en el mercado, su precio definitivamente caería. Para entonces, sería muy bueno si pudiera vender uno por 8 o 9 de oro. Dentro de unos meses, incluso vender un dispositivo de fortalecimiento por 5 oro sería un sueño extravagante. Después de que Shifen pagó las tarifas y completó todos los procedimientos necesarios, tan pronto como salió de la entrada del ayuntamiento y estaba a punto de regresar a la residencia del gremio, una conmoción estalló entre los jugadores en la calle. ¿Escuchaste? La tienda de Candleligh Trading Firm se ha transformado de nuevo. ¿Transformado? ¿Podría haber un nuevo producto? No, eso no es. Toda la empresa comercial ha sufrido una transformación. Antes, solo era un edificio de 5 pisos. Ahora, tiene 7 pisos de altura. Actualmente, es solo el segundo lugar de la firma comercial de Starstreak operada por NPC en términos de pisos. ¿Qué? ¿No se ha fijado el número de pisos para tiendas? Eso es correcto. Es por eso que todos sospechan que Candleligh Shop ha sido promovido a una tienda de 3 estrellas. ¿Qué? Incluso el Black Dragon Empire hizo que una tienda de 2 estrellas apareciera en su capital imperial solo recientemente. ¿Cómo es posible que la empresa de comercio Candleligh se actualice tan rápidamente a una tienda de 3 estrellas?
Las noticias de la empresa comercial Candlelit obtuvieron una tienda de 3 estrellas que se extendió como un reguero de pólvora. Muy rápidamente, cada gremio en todo el reino Estrella Luna se enteró de ello. Este incidente compensó por completo la depresión y el silencio provocados por los monstruos abisales. ¿Qué está pensando Zero Wing? Los monstruos abisales ya comenzaron a extenderse por todo el reino. White River City está incluso bajo asedio en este momento. Para actualizar una tienda en White River City a 3 estrellas, Zero Wing no arroja dinero bueno después del malo. Zero Wing no sabe que los jugadores ya han comenzado a migrar a otros reinos e imperios. En lugar de construir una tienda de 3 estrellas en una ciudad con una población que disminuye rápidamente, también podrían construirla en una pequeña ciudad en el Imperio del Dragón Negro. Cuando los diversos gremios recibieron esta noticia, su primera reacción fue comentar sobre la necedad de Zero Wing. Mientras tanto, el gremio que estaba más entusiasmado con esta noticia era naturalmente Overwhelming Smile, el rival de toda la vida de Zero Wing. Algunos gremios que deseaban adelantar a Zero Wing también disfrutaron de este desarrollo. Jajaja. Zero Wing está listo para esta vez. No podrá volver a levantarse incluso si quisiera ahora. Inicialmente, cuando Feng Xuanyan recibió noticias de la promoción de la empresa de comercio de luz de vela, se había sentido sorprendido y envidioso. La sonrisa abrumadora aún no tenía una sola tienda de 2 estrellas hasta ahora, sin embargo, la empresa comercial de velas ya tenía una tienda de 3 estrellas. Poco después, sin embargo, comenzó a regodearse por la desgracia de Zero Wing. Si no fuera por la invasión de los monstruos abisales, el hecho de que la empresa comercial de luz de las velas poseyera una tienda de 3 estrellas habría dado un duro golpe a la empresa comercial abrumadora de la sonrisa abrumadora. Con el taller especial de tiendas de 2 estrellas como ejemplo, incluso un tonto podría imaginar cuántos beneficios adicionales más podría aportar una tienda de 3 estrellas. Incluso un aumento exiguo en el número de talleres especiales aún mejoraría en gran medida la capacidad de la empresa de comercio de velas para nutrir a los jugadores de estilo de vida. En el dominio de Dios actual, las batallas económicas entre gremios se estaban volviendo cada vez más importantes. Este cambio de tendencia también llevó a que Feng Xuanyan odiara a Youlan hasta el extremo. Lamentó profundamente no disputar los derechos de la firma comercial abrumadora, permitiendo a Youlan obtenerlos. En este momento, Youlan ya era una figura muy importante en Underworld. Incluso él tuvo que tratarla con respeto. Antes de que Shifen entrara en la residencia de Zero Wing, ya podía escuchar la alegría que venía desde adentro. Hace solo unos momentos, Melancholic Smile incluso se había contactado directamente con Shifen para informarle sobre todas las funciones de la nueva tienda de 3 estrellas de la empresa de comercialización de velas, su voz burbujeaba de emoción. Aunque el edificio en sí había aumentado solo en 2 pisos, la diferencia entre las funciones de una tienda de 2 estrellas y una tienda de 3 estrellas hizo que Melancholic Smile pensara que estaba soñando. Eso era correcto. Soñar. Para desarrollarse, la empresa de comercio de velas había reclutado a muchos jugadores de estilo de vida. Algunas de las nuevas contrataciones tenían muy buen potencial. Lo único que les faltaba era experiencia. Desafortunadamente, la empresa de comercialización de velas tenía solo 5 talleres especiales. Con 3 habitaciones reservadas exclusivamente para Melancholic Smile, Crean Cocoa y Roasted Ironeart, solo quedaron 2 para que las otras las usaran por turno y aumentaran su experiencia de producción. Con esto, la cantidad de tiempo asignada para cada jugador del Ifestile no se calculó en horas o días, sino en minutos. En general, un jugador del Ifestile con buen potencial tendría aproximadamente 30 minutos para aprender y entrenar dentro de un taller especial, una vez cada varios días. Ahora, tenían un total de 12 talleres especiales. Además de los 3 reservados, ahora tenían 9 talleres especiales para aquellos con un excelente potencial de uso. Esto aumentaría su eficiencia más de 4 veces. Finalmente, estaba la sala de meditación básica, que era lo que realmente sorprendió a Melancholic Smile. Por curiosidad, había gastado 300 cristales mágicos para activar la habitación. Aunque el precio era realmente costoso, los efectos de la habitación la dejaron sin palabras. Mientras estaba dentro de la sala de meditación, su mente experimentó una calma como nunca antes. En ese estado de calma, incluso los procedimientos de producción más complicados se volvieron muy simples para ella.
Como resultado, su tasa de éxito de producción aumentó en aproximadamente un 10%, mientras que su velocidad de producción también mejoró en al menos un 30%. Aunque esta mejora puede no parecer mucho, para los jugadores de estilo de vida como ella, que con frecuencia producían artículos, esta mejora fue extremadamente asombrosa. Actualmente, los artículos que podrían aumentar la tasa de éxito de la producción en solo un 1% se vendían a precios astronómicos. Algo que podría ofrecer un aumento del 10% no tendría precio. También hubo una mejora en la velocidad de producción. Sin mencionar gastar 300 cristales mágicos por día, incluso gastar 500 cristales valdría la pena, siempre y cuando la sala de meditación se usara para producir artículos de alto valor. Si se usara solo para artículos como piedras de afilar avanzadas, nunca podrían compensar el costo de usar la habitación. Shifen solo dio algunas instrucciones simples sobre las salas de meditación y los talleres especiales. Al mismo tiempo, también hizo que Melancholic Smile comenzara a reclutar más jugadores del Ifestile para el público en general. La cuarta evolución del dominio de Dios no fue tan simple como parecía ser. En lugar del sistema de combate, el sistema de producción del Ifestile fue la parte que realmente había evolucionado. Pronto, los jugadores del Ifestile jugarían un papel fundamental en el dominio de Dios, al igual que los jugadores de combate. De lo contrario, un maestro falsificador no habría alcanzado una posición tan alta en la sociedad en el pasado, hasta el punto de que incluso el líder del gremio de un gremio de segunda categoría como él tuviera que tratarlos con respeto. En aquel entonces, incluso los miembros de la junta directiva de Shadow habían tratado a los falsificadores maestros del gremio como a sus propios bebés. Capítulo 910. Matar múltiples pájaros de un tiro. Mientras que la empresa comercial de velas estaba causando una gran conmoción, más de 100 personas se reunieron actualmente dentro de la sala de reuniones de la residencia gremial de Zero Wing. Cada persona presente era un miembro central de Zero Wing. No solo todos poseían niveles muy altos, sino que incluso el equipo que llevaban podía fácilmente poner envidiosos a los jugadores expertos del dominio de Dios. Si bien el público en general consideraba que el equipo de oro oscuro de nivel 35 era raro, solo era un equipo básico para ellos. En cuanto a sus estándares de combate, cada uno de ellos podría llegar fácilmente al quinto piso de la torre de prueba o superior. Los expertos capaces de llegar al quinto piso de la torre de prueba podrían convertirse fácilmente en un experto de primer nivel en una ciudad con una población de jugadores de más de 100,000. Sin embargo, todos estos expertos miraban la figura sentada en el trono del líder del gremio con ojos llenos de reverencia y sorpresa. La razón de su reverencia fue la identidad del hombre ante ellos. Era un personaje legendario que había establecido por su cuenta Zero Wing y desarrolló el gremio advenedizo a su estado dominante actual. El hombre era incluso el experto número 1 del reino Estrella Luna, y hasta ahora, aún mantenía su indomable historial. En cuanto a la razón de su sorpresa cuando miraron a Shifen, era su nivel. En este momento, Shifen no había hecho nada para ocultar su nivel. Mientras se preste un poco de atención, podrán verlo. Nivel 42. Incluso los mejores jugadores actuales en los imperios solo tenían el nivel 39 en el mejor de los casos. También estaban relativamente lejos de alcanzar el nivel 40. Anteriormente, cuando Firedance y los demás se habían revelado en el nivel 40, los otros miembros principales ya habían quedado estupefactos. Aunque solo había una diferencia de un nivel entre ellos y los mejores jugadores de imperios, la cantidad de exp requerida para cruzar esta brecha fue enorme. Ahora, Shifen era aún más aterrador. En realidad era 2 niveles más alto que Firedance y los demás. Sin mencionar a los otros miembros principales presentes, incluso Firedance y su equipo se tambalearon. Después de todo, cuando se conocieron por última vez, Shifen solo tenía el nivel 40. En poco tiempo, Shifen había logrado adelantarse en 2 niveles. Su velocidad de nivelación era simplemente ridícula. Líder del gremio, todos ya están aquí, dijo Aqua Rose suavemente a Shifen después de revisar toda la sala de reuniones. Asintiendo, Shifen miró a todos los presentes y dijo seriamente: les he pedido a todos que se reúnan aquí por 2 asuntos. El primer asunto es que Zero Wing comenzará a expandirse y desarrollarse en el Twin Towers Kingdom y el Black Dragon Empire. También se han determinado las ubicaciones exactas donde instalaremos las sucursales. Cuando llegue el momento, los tendré divididos en estos 2 lugares. También estableceré una nueva fuerza principal en ambos lugares. En cuanto a quién se convertirá en parte de esta fuerza principal, los elegiré entre los miembros de élite del gremio.
Por supuesto, todos ustedes pueden incluir sus recomendaciones también. El tratamiento proporcionado será el mismo que la fuerza principal del reino Star Moon. Hablando sinceramente, Shifen no deseaba desarrollarse hacia afuera tan rápido. Sin embargo, ahora que el dominio de Dios había experimentado su cuarta evolución, la guerra económica que involucraba clases de estilo de vida también había comenzado oficialmente. Incluso si no deseaba desarrollar el ala cero en otros reinos, no tenía más remedio que hacerlo. Sin recursos suficientes, sería imposible para ellos luchar contra otros gremios grandes. Antes de que Shifen terminara de hablar, todos los presentes ya habían quedado aturdidos. Incluso Aqua Rose, el vicelíder de Zero Wing, se sorprendió por esta noticia. Aunque Zero Wing expandirse a otros países era algo que sucedería tarde o temprano, nunca había imaginado que ese día llegaría tan rápido. O para decirlo de otra manera, hace tiempo que se impacientaron esperando la llegada de este día. Actualmente, Zero Wing simplemente tenía demasiados miembros. Mientras jugaba juegos de realidad virtual, los gremios siempre tuvieron que enfrentar un gran problema: la cantidad limitada de recursos en un área. Si un gremio deseaba desarrollarse y fortalecerse, necesitaba asegurar más áreas ricas en recursos para sí mismo. De lo contrario, tarde o temprano, se enfrentaría a la privación de recursos debido al aumento constante del número de miembros. Entonces, la cantidad de recursos que cada miembro del gremio podría recibir disminuiría, lo que afectaría la velocidad de desarrollo general de los miembros del gremio. Este problema también fue la razón por la cual los gremios de primer nivel tendrían sus raíces en múltiples reinos e imperios. La influencia de las principales potencias del mundo de los juegos virtuales abarcó varias docenas de países. Sin embargo, una cosa que confundió a todos fue la elección de Shifen de desarrollarse en el Twin Towers Kingdom y el Black Dragon Empire. Dejando a un lado lo turbias que estaban las aguas en el Imperio del Dragón Negro y el hecho de que el pabellón Dragón Fénix era el enemigo de Zero Wing, solo el reino de las Torres Gemelas ya era un gran problema. El reino de las Torres Gemelas estaba infestado de monstruos abisales. Los jugadores que vivían allí estaban luchando por irse, pero Zero Wing en realidad estaba eligiendo cargar al reino. La situación en el reino de las Torres Gemelas fue mucho más severa que la del reino Estrella, Luna. Simplemente no había forma de que subieran de nivel allí. ¿Cómo se suponía que debían desarrollarse? Líder del gremio, los monstruos abisales ya han conquistado el reino de las Torres Gemelas. ¿Por qué no consideramos desarrollarnos en Purple Thorns Kingdom, el reino al oeste de Star Moon Kingdom? Los monstruos abisales no han llegado allí. Además, los dos gremios de primer nivel en ese reino han estado constantemente en el cuello del otro todo este tiempo. Con la fuerza de nuestro gremio, podemos hacer fácilmente un lugar para nosotros allí. Además, el reino de las espinas púrpuras es rico en hierbas. A nuestro gremio le resultará mucho más fácil obtener hierbas si nos desarrollamos allí, sugirió Aqua Rose apresuradamente. Hace mucho tiempo que había hecho amplios preparativos con respecto al desarrollo de Zero Wing, solo que nunca se molestó en hacer sugerencias, ya que Shifen siempre había dicho que aún no era el momento adecuado. Candlelign Trading Firm fue la mayor fuente de poder económico para Zero Wing. Con la abundancia de hierbas del reino de las espinas púrpuras, definitivamente podrían avanzar un poco más en la empresa de comercio de velas. Ya no tendrían que depender de fuentes externas para obtener sus hierbas. Si se desarrollaron adecuadamente, definitivamente podrían lograr la autosuficiencia en hierbas y reducir en gran medida los gastos de la empresa de comercialización de velas. Los jugadores en la sala expresaron su acuerdo con la sugerencia de Aqua Rose una tras otra. El poder de combate actual de los miembros de élite de Zero Wing no era de ninguna manera inferior al de un gremio de primer nivel. Además, también tenían bastantes expertos en el gremio ahora. Incluso si enviaron solo una parte de sus fuerzas, no deberían tener ningún problema para manejar las amenazas presentes en el reino de las espinas púrpuras. Además, Zero Wing ya poseía varias parcelas de tierra en las ciudades del reino de las espinas púrpuras. Con esta base, podrían construir una residencia de gremio en ese reino de inmediato. Se podría decir que el reino de las espinas púrpuras fue la mejor opción con diferencia. Si bien el reino de las espinas púrpuras es una buena opción, el reino de las Torres Gemelas es mucho mejor, respondió Shifen, sacudiendo la cabeza. ¿Mejor? Todos los miembros principales se llenaron de preguntas mientras miraban a Shifen. Simplemente no podían entender que era exactamente bueno acercarse a un lugar infestado de monstruos abisales.
Sé que todos están preocupados por los abisales, pero esa es también la mejor oportunidad para Zero Wing. Shifen, naturalmente, entendió las preocupaciones de todos. En sus zapatos, él también habría elegido ramificarse al reino de las espinas púrpuras. Sin embargo, ahora tenía tanto el libro abisal antiguo como la matriz mágica de teletransportación en su poder. Con respecto a la amenaza de poderosos monstruos abisales, podría establecer múltiples barreras y permitir que los miembros de su gremio trabajen en mapas de altos recursos de manera segura. Tampoco había necesidad de preocuparse de que otros gremios y jugadores vinieran a competir por esos lugares. Además, también podrían ganar puntos de honor al matar monstruos abisales de bajo nivel. Ahora que los gremios que residían originalmente en el reino de las Torres Gemelas se habían ido, aunque las tierras de la capital del reino permanecieron en manos de estos gremios, mientras Zero Wing pagara algunas monedas, aún podría comprar una o dos parcelas de tierra ubicadas cerca del corazón de la ciudad sin ninguna dificultad. Si hubiera elegido expandirse a otros reinos, Zero Wing ni siquiera podía soñar con obtener las tierras centrales de las 10 principales ciudades principales de estos reinos, y mucho menos las tierras centrales de la ciudad capital. Nadie estaría dispuesto a venderles nada. Incluso si hubiera un vendedor dispuesto, ese precio no sería uno que Zero Wing estaría dispuesto a soportar. Además, el Twin Towers Kingdom era un país de mineral. En términos de recursos relacionados con el mineral, era solo ligeramente inferior al Imperio de la Tormenta. Al final del día, la empresa de comercialización de velas se centró principalmente en la forja. El mineral era algo que no podía faltar. Por lo tanto, el desarrollo en el Twin Towers Kingdom era similar a matar múltiples pájaros de un tiro. Después de lo cual, Shifen ocultó hábilmente el asunto del antiguo libro abisal, simplemente diciéndole a todos que había descubierto muchas áreas especiales no atacadas por los monstruos abisales. Luego, siempre que establezca puntos de teletransportación en estos lugares, podrán subir de nivel sin preocuparse por los monstruos abisales u otros jugadores, convirtiendo esos lugares en el patio trasero de Zero Wing. Cuando escucharon la razón de Shifen, los ojos de todos brillaron, la anticipación llenó sus corazones. Nadie presente era un novato. Sabían muy bien lo valioso que era un mapa de alto recurso incontestado. De lo contrario, los diversos gremios grandes no lucharían por estos mapas de altos recursos. Sin embargo, nadie sabía que Shifen había ocultado otra razón importante para su elección de desarrollarse en el Twin Towers Kingdom. La mazmorra regional a gran escala, la Torre del Tiempo. Fin del capítulo.